Increíble. Imposible. ¿Qué clase de país es Bolivia? Lo que un grupo de multimillonarios de la élite estadounidense presenció la noche en que su jet privado tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, fue algo que jamás habían visto en sus vidas. En medio de una celebración de Año Nuevo con 1 millón de personas, se encontraron cara a cara con una realidad que desafiaba toda su lógica, una realidad que humilló por completo su visión del mundo. El hombre que durante 70 años fue el rey de las finanzas, un multimillonario hecho a sí mismo, sufrió un shock tan profundo esa noche que cambiaría su vida para siempre. Un médico retirado, antiguo profesor de la prestigiosa Facultad de Medicina de Harvard, no pudo contener las lágrimas. Un legendario inversor de Wall Street se quedó absolutamente sin palabras. ¿Qué es lo que hemos perdido durante toda nuestra vida? Ahora, finalmente, lo entiendo. Este testimonio, esta imagen impactante, se transmitió a través de la CNN a todo el mundo, desatando una tormenta de debates en la sociedad estadounidense. ¿Qué diablos ocurrió esa noche en Santa Cruz de la Sierra? El otoño pasado, un grupo de ancianos estadounidenses se dirigía a un viaje de golf de lujo en Filipinas. Lo que no sabían es que el destino les tenía preparada una escala imprevista en Bolivia, una experiencia que les abriría los ojos de una forma brutal y maravillosa. Les contaré ahora mismo esa asombrosa historia. Pero antes, si le dan al botón de me gusta y se suscriben al canal, nos darán la fuerza necesaria para seguir trayéndoles más historias que el mundo necesita escuchar. Hola a todos. Mi nombre es Robert Henderson. Tengo 73 años. Durante décadas, dirigí una de las firmas de capital de riesgo más importantes de Silicon Valley, pero hace 5 años decidí que ya era suficiente y me retiré. El otoño pasado, planeé un viaje muy especial con mis amigos de toda la vida. 6 exalumnos de la universidad, todos nosotros ya en la tercera edad, nos reunimos para un viaje de lujo a un resort de golf en Manila, Filipinas. Era el viaje de nuestras vidas, una aventura para hombres que ya lo habían visto todo, o eso creíamos. En el grupo estaba David, un brillante médico que fue profesor en la Facultad de Medicina de Harvard. También Mike, un genio de las finanzas que trabajó durante 40 años en Wall Street, y James, que fue socio principal de uno de los bufetes de abogados más poderosos del país. Todos habíamos tenido éxito en nuestros respectivos campos y ahora disfrutábamos de una vejez acomodada, muy acomodada. Nuestro jet privado, que despegó del aeropuerto de Los Ángeles, era el epítome de lujo. Un avión de negocios para 12 personas, donde, aparte de nosotros, solo había unos pocos miembros de la tripulación. Sentados en cómodos sillones de cuero, brindando con champán y hablando de golf, todo parecía perfecto. Hasta ese momento, todo lo era. Después de unas 7 horas sobrevolando el Océano Pacífico, el avión empezó a sacudirse violentamente. Al principio, pensé que era solo una turbulencia, algo normal. Pero entonces, la voz del capitán resonó por el intercomunicador. Damas y caballeros, el sistema de presurización ha detectado una señal anómala. Por su seguridad, realizaremos un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional más cercano. El aeropuerto más cercano era el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia. Nos miramos unos a otros, pero sin demasiado pánico. A nuestra edad, pocas cosas logran sorprenderte de verdad. Sin embargo, sobre Bolivia, no sabíamos casi nada. Habíamos oído en las noticias sobre sus vastas reservas de litio, su gas natural, y quizás el nombre de la empresa estatal YLB, pero ninguno de nosotros había pisado jamás ese país. Teníamos en la mente la imagen borrosa y prejuiciosa que los medios estadounidenses suelen pintar de Sudamérica. El avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto Viru Viru. El personal del aeropuerto actuó con una rapidez y eficiencia que nos sorprendió. Tras completar los trámites de inmigración, nos llevaron a una sala de espera. La aerolínea nos informó que la revisión del avión llevaría al menos entre 12 y 15 horas. Nos explicaron que, con suerte, podríamos reanudar el vuelo al día siguiente por la tarde. Un amable empleado del aeropuerto se acercó y nos preguntó, ¿necesitan que les reservemos un hotel cercano o prefieren esperar en la sala VIP del aeropuerto? Por supuesto, elegimos el hotel. Hombres de 83 años no pueden pasar la noche en una silla de aeropuerto, por muy VIP que sea. En el coche que nos llevaba del aeropuerto al hotel, me quedé mirando por la ventana. Lo que vi me desconcertó. Calles limpias y en perfecto estado, vehículos que circulaban de forma ordenada, y edificios modernos que se alzaban hacia el cielo. Era una ciudad mucho más desarrollada de lo que jamás hubiera imaginado. Para ser honesto, yo albergaba un profundo prejuicio hacia esta parte del mundo.
Creía que eran lugares atrasados en comparación con Estados Unidos, llenos de inconvenientes y lentitud. Esa idea preconcebida estaba a punto de ser demolida. Llegamos al hotel sobre las 6 de la tarde. Después de hacer el check-in y dejar mi equipaje en la habitación, mis amigos dijeron que estaban cansados y se fueron a descansar. Pero yo no podía dormir. Quizás era el desfase horario, pero me sentía inquieto, con una extraña energía. Bajé de nuevo al vestíbulo y me acerqué al conserje. Disculpe, ¿hay algo interesante que ver por aquí esta noche? El joven empleado me sonrió y respondió con un entusiasmo contagioso. Claro que sí, señor, esta noche es la gran fiesta de Año Nuevo en el Cristo Redentor. Es un evento de talla mundial. Me explicó que la plaza y las avenidas alrededor del monumento, a unos 30 minutos en coche, se llenarían de gente para recibir el Año Nuevo. Y añadió una cifra que me heló la sangre: se espera que se reúna cerca de 1 millón de personas. 1 millón de personas. Al oír ese número, una risa cínica brotó en mi interior. Yo sabía perfectamente lo que significaba una multitud así en Estados Unidos. Recordé el Festival de Música en Las Vegas, donde un francotirador asesinó a 58 personas. Recordé el Maratón de Boston, donde cientos resultaron heridos por un atentado con bomba. En Estados Unidos, un evento masivo es sinónimo de peligro, de tensión, de miedo. Sin embargo, no tenía a dónde ir y la curiosidad me pudo. Quería ver con mis propios ojos cómo los bolivianos manejaban una congregación de 1 millón de almas. Quizás, una parte morbosa de mí esperaba presenciar un caos absoluto, una catástrofe. Así que tomé un taxi y me dirigí hacia la zona del Cristo Redentor. El taxista apenas hablaba inglés, pero era increíblemente amable. Le dije Año Nuevo, Cristo Redentor, y él asintió con una sonrisa y se puso en marcha. A través de la ventanilla, el paisaje nocturno de Santa Cruz se desplegaba ante mí. Entre los edificios altos y modernos, la imponente figura del Cristo Redentor apareció a lo lejos, ya iluminada y rodeada por un mar de gente. A medida que nos acercábamos, la multitud se hacía más y más densa. Empecé a sentir un nudo de tensión en el estómago. En Estados Unidos, a estas alturas, ya habría helicópteros de la policía sobrevolando la zona. Guardias armados hasta los dientes estarían por todas partes. La gente revisaría nerviosamente los bolsos de los demás, pasaríamos por detectores de metales y nos miraríamos unos a otros con desconfianza. Pero la zona del Cristo era diferente. Me bajé del taxi y caminé hacia la rotonda. Las expresiones en los rostros de la gente eran de pura calma y alegría. Familias enteras sentadas sobre mantas en el césped, niños correteando de un lado para otro, parejas paseando de la mano. No se sentía ni un ápice de tensión o miedo en el ambiente. En ese momento pensé, bueno, será porque la fiesta aún no ha empezado en serio. Cuando se junte más gente, la situación cambiará. Qué equivocado estaba. Mi predicción iba a ser destrozada de la manera más espectacular. Cuando llegué al corazón de la multitud, simplemente no podía creer lo que veían mis ojos. Aunque ya había cientos de miles de personas ocupando sus lugares, esa enorme masa humana estaba sentada de una forma increíblemente ordenada. En Estados Unidos, a estas alturas, ya habría gente gritando, empujando, peleando. Pero aquí era diferente. Caminé lentamente entre la gente. Sobre las mantas, las familias compartían alegremente salteñas, cuñapés y pizzas. Los niños, aunque corrían y jugaban, parecían tener un respeto innato por el espacio de los demás. Los adultos conversaban tranquilamente, esperando que comenzara el espectáculo. Después de caminar durante 1 hora, decidí descansar en un banco. Mis pies empezaban a doler. Para un hombre de 73 años, caminar tanto era un esfuerzo. Me senté y observé a mi alrededor. A mi lado se sentó una pareja de mediana edad. Sacaron de una bolsa unas tucumanas y algo de fruta y empezaron a comer. Yo solo estaba ahí, descansando, cuando de repente la señora me ofreció una salteña. Al principio, dudé. En Estados Unidos, es prácticamente imposible que un extraño te ofrezca comida en una multitud. La señora, con un inglés sencillo, me dijo, comida de Bolivia, muy rica. Por favor, joven. Quise negarme amablemente, pero la sinceridad en su gesto era tan pura, tan genuina. Se notaba que era un deseo sincero de compartir. Al final, acepté la salteña y le di un mordisco. Estaba sorprendentemente deliciosa. La masa, la carne jugosa, ese caldo increíble, todo se fusionaba perfectamente en mi boca. Les di las gracias y la pareja sonrió, asintió y volvió a su conversación.
sin esperar nada a cambio, sin condiciones. Simplemente compartir. Justo en ese momento, un grito agudo resonó detrás de mí. Me sobresalté y me giré de inmediato. En Estados Unidos, un grito así significa un disparo o un acto de violencia. Mi corazón empezó a latir con fuerza, instintivamente me agaché. Pero la situación era completamente diferente. Una joven madre miraba a su alrededor con desesperación, gritando un nombre. Su hijo se había perdido. Un niño de unos 5 años que había dicho que iba al baño y no había vuelto. En ese instante, pensé en lo peor. En Estados Unidos, una situación así te obliga a sospechar de un secuestro, de trata de personas. El rostro de la madre estaba pálido, el padre, con las manos temblorosas, se abría paso entre la gente, buscándolo. Y entonces, ocurrió algo asombroso. La gente de alrededor empezó a actuar al unísono. No como un ejército organizado, nadie daba órdenes, pero de forma natural, como si lo hubieran ensayado 1000 veces, todos se movilizaron. Los más jóvenes corrieron rápidamente hacia las zonas comerciales cercanas. Hombres de mediana edad empezaron a registrar los baños de los alrededores. Las mujeres consolaban a la madre mientras le preguntaban por las características del niño. Alguien llamó inmediatamente a la policía desde su móvil. Lo que sucedió a continuación fue lo que más me impactó. Se escuchó un zumbido en el aire. Miré hacia arriba y vi varios drones volando a baja altura, grabando a la multitud. Más tarde supe que se trataba del sistema de seguridad integrado Volt 110, operado por el gobierno. Me explicaron que este sistema utiliza inteligencia artificial para analizar en tiempo real la densidad de la multitud y detectar situaciones de peligro. Y esos drones se habían puesto al servicio de la búsqueda del niño perdido. En cuanto se introdujo la información, buscando niño con gorra azul, las cámaras de los drones empezaron a escanear a la multitud. Mientras tanto, los guardias de seguridad llegaron al lugar. Actuaron con una calma y profesionalidad impresionantes. Yo solo podía observar, atónito. En Estados Unidos, la policía tardaría al menos 20 minutos en llegar, y encontrar a un niño entre 1 millón de personas sería casi imposible. Pero aquí, todo se desarrollaba con una rapidez y organización asombrosas. Pasaron unos 5 minutos, no más. Una voz sonó por la radio: encontrado. Estaba en la avenida del frente, al otro lado de la plaza. Los guardias corrieron rápidamente en esa dirección y la gente, de forma natural, les abrió paso. Nadie empujaba, nadie se arremolinaba para curiosear. Poco después, un guardia regresó con el niño en brazos. El pequeño lloraba, pero estaba ileso. La madre corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, mientras el padre se derrumbaba en el suelo, llorando de alivio. La gente alrededor aplaudió en silencio y luego, rápidamente, volvieron a sus sitios. En ese momento, lo entendí. Aquello no era una casualidad. Era el resultado de una perfecta fusión entre tecnología, civismo y un profundo sentido de comunidad, algo que en Bolivia llaman ainos, la reciprocidad. En Estados Unidos, esto sería inimaginable. Encontrar a un niño perdido en menos de 10 minutos en una multitud de 1 millón de personas. La pareja que estaba sentada a mi lado también suspiró aliviada. El marido le dijo a su esposa: parecía nuestro nieto, qué susto, che. Al oír eso, me volví a sorprender. Lo sentían como algo propio. Hacia las 7 de la noche, la multitud había crecido aún más. Calculé que ya había más de 800,000 personas. La gente se extendía hasta donde alcanzaba la vista, ocupando las escaleras de los centros comerciales y los puentes peatonales cercanos. Poco a poco, empecé a sentirme inquieto de nuevo. En Estados Unidos, una aglomeración de esta magnitud inevitablemente acaba en accidente. Avalanchas, aplastamientos o algo peor. Mi mente se llenó de recuerdos de tragedias. Pero la gente aquí no parecía en absoluto ansiosa. Al contrario, se veían relajados, disfrutando. Los niños reían y corrían, los adultos charlaban tranquilamente. Ni una sola persona parecía irritada o nerviosa. Finalmente, el espectáculo en el escenario principal comenzó y el ambiente se caldeó. Cuando el primer artista subió al escenario, la gente estalló en un grito de júbilo. No pude evitar contagiarme de esa energía. Las luces multicolores del escenario pintaban el cielo nocturno, creando una atmósfera perfecta al ritmo de la música. Para ser sincero, ya había visto conciertos en Estados Unidos. Y aunque el espectáculo era magnífico, eso no era lo que me conmovía. Lo que realmente me emocionaba no era la actuación, sino la gente.
Un millón de personas mirando en la misma dirección, compartiendo el mismo momento, sintiendo la misma emoción. Nadie empujaba, nadie se abalanzaba hacia adelante para ver mejor. Los artistas se sucedían y yo estaba fascinado. Más hermosas que las luces del escenario eran las personas en el suelo. La forma en que confiaban los unos en los otros, se respetaban y disfrutaban juntos. Fue entonces cuando, a mi derecha, escuché un gemido. Me giré y vi a un hombre de unos 50 años agarrándose el pecho y desplomándose. Parecía un ataque al corazón. No soy médico, pero como mi amigo David es un experto en cardiología, reconocí los síntomas. La gente a su alrededor reaccionó al instante. Alguien llamó inmediatamente al 119. Otra persona tumbó al hombre en el suelo con cuidado. Una joven comenzó a practicarle la reanimación cardiopulmonar. Sus movimientos eran precisos y seguros. Más tarde supe que era enfermera. Yo solo podía mirar, paralizado. En Estados Unidos, una ambulancia tardaría al menos 15 minutos en llegar, y en un lugar con tanta gente, sería casi imposible que se acercara. Pero aquí, una vez más, ocurrió algo asombroso. Un zumbido cortó el aire y un dron descendió rápidamente. De él colgaba una pequeña caja. Era un desfibrilador externo automático, un DEA. La gente de alrededor tomó rápidamente la caja y se la entregó a la enfermera, que manejó el dispositivo con destreza. Aplicó los electrodos. El cuerpo del hombre se convulsionó. 1, 2, 3 veces. Alternaba la reanimación cardiopulmonar con el DEA mientras la gente a su alrededor contenía la respiración. Yo también estaba tan nervioso que me sudaban las manos. ¿Cuánto tiempo pasó? Unos 3 minutos después, el hombre comenzó a respirar débilmente. El pulso había vuelto. Un suspiro colectivo de alivio recorrió a la multitud y algunos aplaudieron suavemente. Poco después, llegaron los paramédicos. Sorprendentemente, desde la llamada solo habían pasado 5 minutos. La gente se apartó de forma natural para abrirles paso y los paramédicos subieron al paciente a una camilla con rapidez. Eran profesionales y serenos. Mientras se llevaban al paciente, la gente se mantuvo en silencio, abriendo camino. Nadie se agolpó, nadie sacó su teléfono para grabar. Solo se quedaron allí, en silencio, rezando por la vida que acababa de ser salvada. Cuando la ambulancia se fue, la gente volvió a centrar su atención en el escenario, como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía recuperarme del shock. En 5 minutos, un dron había entregado un DEA, una ciudadana había realizado los primeros auxilios y el equipo de emergencia había llegado. Mi amigo David, el profesor de Harvard, que ha estudiado durante 40 años la medicina de urgencias, ¿qué diría si viera esto? Probablemente no lo creería. Una respuesta más rápida que la de la sala de emergencias de un hospital de élite de Estados Unidos, aquí mismo, en una plaza de Santa Cruz. En ese momento comprendí que este lugar no solo era tecnológicamente avanzado. El nivel de conciencia ciudadana, el sistema social, la confianza mutua, todo había evolucionado a la par. Solo así era posible un milagro como ese. La fiesta continuó, pero yo ya no miraba solo el escenario. Empecé a observar a la gente a mi alrededor. Sus expresiones, sus acciones, el ambiente. Y empecé a compararlo con Estados Unidos, el país en el que he vivido toda mi vida. En Estados Unidos, después de un gran evento, las noticias siempre informan de algún incidente. Tiroteos, violencia, avalanchas, robos, siempre pasa algo. Por eso la gente, mientras disfruta, siempre está tensa, siempre alerta. Un evento es a la vez diversión y peligro. Pero aquí era diferente. La gente parecía relajada de corazón. Los niños podían correr sin peligro, los ancianos paseaban tranquilamente, los jóvenes se divertían libremente. No había miedo. Porque confiaban los unos en los otros. Por fin llegó el momento de la cuenta atrás. Al grito de la multitud, los fuegos artificiales estallaron sobre el Cristo Redentor exactamente a las 12 de la noche. Cuando el último cohete se desvaneció en el cielo, la gente se puso de pie, vitoreando y aplaudiendo. Yo también aplaudí, porque fue un espectáculo realmente hermoso. Y entonces, me puse nervioso. Ahora venía el verdadero problema. ¿Qué pasaría cuando 1 millón de personas se dirigieran a las salidas al mismo tiempo? En Estados Unidos, sería un caos absoluto. La gente se empujaría, gritaría, pelearía. Habría accidentes, niños caerían y resultarían heridos. Me levanté y miré a mi alrededor.
Tenía que estar preparado para huir si la situación se ponía peligrosa. Sin embargo, una vez más, mi predicción fue completamente errónea. La gente, aunque se puso de pie, no se apresuró. Al contrario, todos se movían lentamente, con calma. Y entonces, ocurrió lo más increíble de todo. La gente empezó a recoger la basura. Al principio, no podía creer lo que veían mis ojos. Este era un lugar donde había estado 1 millón de personas. Daba por sentado que estaría cubierto de basura. Pero la gente sacaba sus propias bolsas de plástico y empezaba a guardar los desperdicios de lo que habían comido. Cajas de pollo, latas de refresco, bolsas de snacks, todo, con sumo cuidado. Y no solo eso. No solo recogían su propia basura, sino también la que veían tirada a su alrededor. Un anciano se agachaba para recoger una colilla. Una joven corría tras un pañuelo de papel que se llevaba el viento. Lo que más me impactó fueron los niños. Niños de 7 u 8 años, con pequeñas bolsas de plástico, recogían basura con esmero. No parecía que sus padres les hubieran ordenado hacerlo, lo hacían por iniciativa propia. Un niño encontró una lata vacía y se la mostró a su madre con orgullo. Al ver esa escena, se me humedecieron los ojos. En mis 73 años de vida, jamás había visto algo así. En Estados Unidos, esto es inimaginable. Cuando un evento termina, deja tras de sí una montaña de basura. Los equipos de limpieza tardan días en limpiarlo todo, y el coste es enorme. Pero aquí, los propios ciudadanos limpiaban. Sin que nadie les obligara, sin multas. Simplemente, como algo natural. Había voluntarios, sí, pero no daban órdenes ni supervisaban. Solo caminaban con grandes bolsas de basura, recibiendo lo que la gente había recogido, diciendo gracias con una sonrisa. Un joven que parecía universitario pasó por delante de mí y me preguntó, ¿tiene basura, casero? Rápidamente respondí que no. En realidad, tenía un envoltorio de caramelo en el bolsillo, pero me dio demasiada vergüenza admitirlo. El joven sonrió y siguió su camino. Discretamente, saqué el envoltorio de mi bolsillo y lo tiré en una papelera cercana. Pasaron unos 30 minutos. El lugar donde yo estaba de pie empezó a quedar impecable. Donde hace un momento había miles de personas sentadas, ahora no se veía ni un solo desperdicio. Ni siquiera las baldosas de la plaza estaban dañadas. Seguramente, la gente las había usado con cuidado. No podía creerlo. Me agaché y toqué el suelo. Estaba realmente limpio. Ni un trozo de papel, ni una colilla. No parecía un lugar donde 1 millón de personas habían pasado varias horas. Caminé lentamente por la plaza, mirando a mi alrededor. Dondequiera que iba, era lo mismo. La gente recogía la basura en silencio, la clasificaba y se dirigía ordenadamente hacia las paradas de autobús y las estaciones. Nadie tenía prisa, nadie empujaba. Un turista extranjero pasó a mi lado y murmuró para sí, increíble, ¿esto es real? Yo sentía lo mismo. ¿Era esto la realidad? ¿No estaba soñando? Después de dirigir empresas durante décadas en Estados Unidos, aprendí muchas cosas. Productividad, competitividad, creía que esas eran las claves del éxito. Pero lo que vi esta noche en Santa Cruz no tenía nada que ver con eso. Era confianza. La confianza mutua. La creencia de que los demás no te harán daño. La creencia de que vivimos juntos, como una comunidad. Era esa confianza lo que hacía posible todo aquello. No la tecnología o el sistema, sino la confianza entre las personas. En ese momento, comprendí lo que Estados Unidos había perdido. Durante demasiado tiempo, hemos vivido en la desconfianza mutua. Compramos armas, contratamos guardias, levantamos muros. Vemos a nuestros vecinos como un peligro potencial. Ya no confiamos en los demás. Pero la gente aquí es diferente. Confían los unos en los otros. Por eso pueden dejar que sus hijos jueguen sin miedo. Por eso se ayudan mutuamente en una emergencia. Y por eso limpian juntos después de una fiesta. La confianza es la base de todo. En lugar de volver al hotel, seguí caminando por la zona. Aunque ya era pasada la medianoche, las calles seguían llenas de gente. La fiesta había terminado, pero la gente no parecía querer irse a casa. Grupos de personas charlaban sentados bajo las galerías de los centros comerciales, y en una plaza, unos jóvenes tocaban la guitarra y cantaban. Entré en una pequeña tienda de barrio para comprar algo de beber. Abrí la nevera para coger una botella de agua, pero había tantas marcas que no sabía cuál elegir.
Dudé un momento, y el dependiente se acercó y me ayudó con un inglés sencillo. Después de pagar, salí y vi a una pareja de ancianos sentada en un banco. Una abuela y un abuelo de unos 70 y tantos años, cogidos de la mano, mirando las luces de la ciudad. No pude evitarlo y me senté en el mismo banco, un poco más allá. El abuelo me miró, sonrió y asintió. Yo le devolví la sonrisa y el saludo. Y así, nos quedamos en silencio, mirando hacia el horizonte iluminado. No sé cuánto tiempo estuvimos allí. La abuela sacó una mandarina de su bolso y me la ofreció. Era la segunda vez en el día que un completo desconocido me ofrecía comida. Esta vez, no dudé. Dije gracias y la acepté. Mientras pelaba la mandarina, miré a mi alrededor. Aunque era casi la 1 de la madrugada, todavía había familias de turistas paseando. Parejas con niños pequeños, incluso una madre joven empujando un cochecito de bebé. En Estados Unidos, esto es inconcebible. Pasear con un niño por el centro de una ciudad a la 1 de la mañana es un acto suicida. Podrías ser víctima de un robo, podrías verte envuelto en un tiroteo. En Estados Unidos, la noche es un momento de peligro. Pero aquí era diferente. La gente no tenía absolutamente ningún miedo. Había mujeres jóvenes corriendo solas por la noche. Estudiantes universitarios sentados sobre una manta, leyendo. Incluso había muchos ancianos paseando solos. Esto fue lo que más envidié. La seguridad, incluso de noche. No tener miedo cuando oscurece. No necesitar llevar un arma para caminar. No tener que desconfiar de tu vecino. ¡Qué maravilla! Los estadounidenses no pueden entender esto, ¿verdad? Seguí caminando por las calles de los alrededores. Por todas partes había tiendas abiertas las 24 horas. La gente entraba y salía libremente, comprando comida y bebida. Las motos de reparto no paraban de circular. Aunque era de madrugada, la ciudad seguía vibrando de vida. En la plaza de un edificio, unos jóvenes practicaban breakdance. La música sonaba desde un altavoz y ellos se movían en perfecta sincronía. La gente que pasaba se detenía a mirar y les aplaudía. Yo también me paré a observar un rato. La pasión de los jóvenes, su esfuerzo por alcanzar un sueño, y el entorno seguro que les permitía hacerlo. En Estados Unidos, practicar así en la calle por la noche es extremadamente peligroso. Un poco más allá, vi una pequeña zona de escenario. Un joven tocaba la guitarra y cantaba, y unas 10 personas estaban sentadas escuchando. El ambiente era tranquilo y pacífico. Me quedé de pie, detrás, escuchando. Aunque era una canción en español, la melodía era preciosa. La gente escuchaba en silencio y aplaudía al final de la canción. Alguien dejó algo de dinero en el estuche de su guitarra. El joven dijo gracias y empezó a cantar la siguiente. Al ver esto, se me volvieron a humedecer los ojos. Esto sí que es libertad de verdad, pensé. Poder cantar en la calle por la noche, y que la gente pueda disfrutarlo con seguridad. Sin preocuparse por los disparos, sin preocuparse por el crimen, solo escuchando la música. En Estados Unidos, gritamos sobre la libertad. La libertad de portar armas, la libertad de expresión, la libertad de movimiento. Pero la libertad más importante, la de pasear por un parque por la noche, no la tenemos. La libertad de disfrutar de un festival con tus hijos, tampoco la tenemos. Porque siempre debemos sentirnos inseguros, siempre debemos estar alerta. Sin embargo, aquí tienen la verdadera libertad. La libertad sin miedo. La libertad de poder confiar los unos en los otros. La libertad de estar seguros incluso de noche. Esa es la verdadera libertad, ¿no es así? Cerca de las 2 de la madrugada, decidí volver lentamente al hotel. Tomé un taxi y el conductor me preguntó amablemente de dónde era. Le dije que de Estados Unidos. Él asintió y preguntó, ¿y qué le parece Bolivia? Lo pensé un momento y respondí, sorprendente. Increíblemente maravilloso. El conductor sonrió y dijo, gracias. Bolivia antes era muy pobre y sufría mucho, pero todos hemos trabajado juntos para llegar a donde estamos hoy. Al volver al hotel y entrar en mi habitación, me tumbé en la cama, pero no podía dormir. En mi mente, no dejaban de repetirse las imágenes que había visto hoy. Las siluetas de la gente buscando al niño perdido. La gente salvando al hombre del infarto. La gente recogiendo la basura. La pacífica escena nocturna. Miré al techo y me pregunté, ¿qué es lo que he visto hoy? ¿Solo un festival bien organizado? No,
era mucho más que eso. Era la madurez de una sociedad. El nivel de conciencia cívica. La confianza mutua. Y una sociedad segura y libre creada a partir de todo eso. Estados Unidos es el país más rico del mundo. Tiene el ejército más poderoso, la tecnología más avanzada. Pero los estadounidenses tienen miedo de los grandes eventos. Tienen miedo de pasear por la noche. No confían en sus vecinos. ¿Y aquí? Su economía es más pequeña que la de Estados Unidos, su poder militar es más débil. Pero la gente disfruta de los festivales, camina libremente por la noche y confía en los demás. ¿Quién es más feliz? Esa noche, aprendí muchas cosas. Un país verdaderamente avanzado no se define por su poder económico o militar. Un país donde los ciudadanos pueden confiar los unos en los otros y vivir seguros. Ese es un país verdaderamente avanzado. A la mañana siguiente, me reuní con mis amigos en el restaurante del hotel para desayunar. Ellos habían descansado bien en sus habitaciones y se veían frescos. Empecé a contarles lo que había visto la noche anterior en el Cristo Redentor. Al principio, no parecían muy interesados. David, mientras tomaba su café, parecía pensar que solo era un evento bien organizado. Mac pensó que en los países asiáticos o sudamericanos la gente simplemente es más obediente, y no le dio mucha importancia. Pero yo no me rendí. Les conté en detalle la historia del niño encontrado en menos de 10 minutos. La historia del DEA entregado por un dron. Y la historia de 1 millón de personas limpiando por su propia voluntad. Finalmente, sus expresiones empezaron a cambiar. David, que enseñó medicina de urgencias en Harvard durante décadas, lo pensó un momento y admitió que ni siquiera en la sala de emergencias de un hospital de élite de Estados Unidos sería posible una respuesta tan rápida. Especialmente al aire libre. Su voz estaba teñida de asombro. James, como el abogado que es, planteó preguntas prácticas. ¿Y la responsabilidad legal? ¿Qué pasa si un ciudadano hace mal la reanimación y hay problemas? Le respondí que no lo sabía, pero que lo que sí era seguro es que la gente ayudó sin dudarlo un segundo. Mike, que trabajó décadas en Wall Street, era un experto en inversiones. Dijo que durante toda su vida había aprendido que la confianza es algo que el dinero no puede comprar. Y que la gente que vi en Santa Cruz poseía esa confianza. Miró por la ventana, pensativo. Les propuse a mis amigos, hoy tenemos tiempo antes de que salga el avión. Vayamos a la zona del Cristo. Cuando lo vean con sus propios ojos, me creerán. Se miraron y asintieron. Sobre las 10 de la mañana, volvimos a la zona del Cristo Redentor. Aunque era una mañana de un día laborable, en los alrededores de la plaza había gente corriendo, en bicicleta, ancianos paseando. Todos parecían relajados y en paz. Caminamos por el mismo lugar donde la noche anterior se había celebrado el festival. David mostró una expresión de asombro. Es verdad. Está impecable. Es increíble pensar que aquí hubo 1 millón de personas. No había ni un solo residuo en la plaza. Ni una colilla. Mientras estábamos sentados en un banco descansando, un hombre de mediana edad que estaba corriendo se acercó y nos ofreció una botella de agua mineral. Seguramente pensó que, al ser extranjeros, tendríamos sed. Dudamos un poco, pero la aceptamos con gratitud. Recibir agua de un desconocido en Estados Unidos es impensable. James murmuró en voz baja, en Nueva York, esto es absolutamente imposible que ocurra. Nos reímos con amargura, porque esa era la realidad de Estados Unidos. Un poco más allá, había un pequeño parque infantil. Los niños corrían y jugaban, mientras sus madres charlaban tranquilamente sentadas en los bancos. Esto significaba que el lugar era tan seguro que no necesitaban vigilar a sus hijos a cada segundo. Mike suspiró. Dijo que cuando su nieta va al parque, siempre tiene que ir un adulto con ella. No puede dejarla ir sola. Porque hay demasiados secuestros y tiroteos. Su voz estaba llena de una profunda tristeza. Entramos en una tienda a comprar algo para picar. El dependiente de la caja nos saludó con una sonrisa amable. Aunque no hablaba bien inglés, se esforzó por ayudarnos. Cuando salimos, entró el siguiente cliente, y el dependiente lo recibió con la misma sonrisa radiante. David comentó con admiración, ¡qué espíritu de servicio! Esa sonrisa es genuina. No es una sonrisa forzada, sino que parece que de verdad se alegra de estar aquí. Yo sentí lo mismo. La gente aquí, incluso en su trabajo, parecía feliz. Nos sentamos en la terraza de una cafetería de un centro comercial.
Bebimos café y hablamos durante mucho tiempo. Sobre lo que habíamos visto ayer, lo que sentíamos hoy, y las diferencias con Estados Unidos. La conversación, inevitablemente, derivó hacia lo que habíamos perdido. James dijo que en Estados Unidos se grita sobre la libertad, pero que en realidad no somos libres. Tenemos la libertad de portar armas, pero no la libertad de vivir sin miedo a las armas. Es una ironía terrible. Nadie lo refutó, porque todos sentíamos lo mismo. Mac dijo que se había pasado la vida ganando dinero, que se había convertido en multimillonario, pero que nunca había podido pasear tranquilamente por un parque. Por miedo a un robo, por miedo a un tiroteo. Se preguntó si eso era realmente una vida de éxito. En sus ojos, vi un destello de arrepentimiento. David, desde una perspectiva médica, explicó que el estrés es la principal causa de enfermedad. Y que los estadounidenses modernos viven en un estado de estrés constante. La ansiedad, el miedo, la desconfianza, todo eso nos enferma. Pero la gente de Bolivia parecía diferente. Parecían en paz. Les conté la historia de la pareja de ancianos que vi ayer. Sentados en un banco de la plaza a la 1 de la madrugada, cogidos de la mano. Con más de 70 años, pero sin miedo alguno, simplemente mirando el Cristo en paz. Nos quedamos en silencio un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Con 73 años, habíamos conseguido muchas cosas. Dinero, fama, estatus. Pero sentíamos que habíamos perdido lo más importante. Llegó la hora de almorzar y entramos en un restaurante cercano. Era un restaurante de comida típica, pero al ver el menú no sabíamos qué pedir. La dueña intentó explicarnos en inglés, pero no lo conseguía. En ese momento, un estudiante universitario que estaba sentado en la mesa de al lado se acercó a ayudarnos. Nos explicó cada plato del menú y nos recomendó algunos adecuados para extranjeros. Pedimos lo que nos recomendó y estaba delicioso. Al terminar de comer y salir del restaurante, el estudiante seguía comiendo. Me acerqué a darle las gracias. Él sonrió, hizo un gesto de nada y añadió, «Bienvenidos a Bolivia». Los 4 salimos del restaurante y caminamos lentamente por la calle. En silencio. Seguramente, cada uno de nosotros tenía muchas cosas en la cabeza. ¿Qué nos esperaba al volver a Estados Unidos? ¿Podríamos cambiar algo? Sobre las 3 de la tarde, nos dirigimos al aeropuerto. El avión salía a las 5, así que teníamos que darnos prisa. En el taxi, no dejamos de mirar por la ventanilla. Las calles de Santa Cruz, su gente, el paisaje, las carreteras limpias, el tráfico ordenado, la amabilidad de la gente. Aunque solo había sido un día, nos había dejado una impresión muy fuerte. Especialmente para mí, había sido una experiencia que me hizo replantearme toda mi vida. Al llegar al aeropuerto y hacer los trámites, nos volvimos a sorprender por la amabilidad del personal. Eficientes y cálidos. No era una amabilidad mecánica, sino un servicio que nacía del corazón. Al pasar por el control de seguridad, Mac comentó con admiración, el control es exhaustivo, pero no amenazante. En Estados Unidos, pasar por seguridad es un estrés en sí mismo. Pero aquí es diferente. Aunque es riguroso, te sientes respetado. Sentados en una cafetería cerca de la puerta de embarque, tuvimos nuestra última conversación. David fue el primero en hablar. Al principio, dudaba de tus palabras. Pero después de verlo con mis propios ojos, tengo que creerte. Es un lugar realmente asombroso. James, como abogado, dijo que lo que más le había sorprendido era el civismo. No parece que cumplan las leyes porque existan, sino porque sienten que es lo correcto. Eso es el verdadero Estado de Derecho, ¿no? Mickey, con expresión seria, planteó una pregunta. ¿Podremos dejarles un mundo así a nuestros nietos? Un mundo seguro sin necesidad de armas. Un mundo donde podamos confiar los unos en los otros. ¿No hemos ido ya demasiado lejos en Estados Unidos? Su voz estaba cargada de una profunda impotencia. Yo respondí en voz baja, aún no es tarde. He oído que Bolivia también fue muy pobre y sufrió mucho. Pero trabajaron juntos para llegar a donde están hoy. Nosotros también podemos hacerlo. Claro que no será fácil. El anuncio de embarque sonó. Nos levantamos y nos dirigimos a la puerta. Antes de subir al avión, miré por última vez hacia el exterior del aeropuerto. A lo lejos, se veían los rascacielos de Santa Cruz. Aunque solo había sido un día, había sido la experiencia más intensa de mi vida. Con 73 años, he visto muchas cosas, pero nada me ha impactado tanto como lo que vi anoche en Santa Cruz.
Aprendí cómo una sociedad puede madurar, cómo la gente puede vivir en comunidad. El avión despegó. Por la ventanilla, Santa Cruz se hacía cada vez más pequeña. Saqué mi ordenador portátil y empecé a escribir sobre la experiencia. Sentí que tenía que registrarlo. Era una pena que se quedara solo en mi memoria. David me preguntó qué estaba escribiendo. Le respondí, estoy poniendo en orden todo lo que hemos visto. Creo que la gente en Estados Unidos también debería saberlo. Él asintió, de acuerdo. La gente debería saberlo. Que hay otra forma posible. Seguí tecleando. La historia del niño perdido, la del enfermo atendido, la de la limpieza voluntaria, la de la seguridad nocturna de Santa Cruz. Una por una, las registré con todo detalle. Escribí de forma muy concreta para que cualquiera que lo leyera pudiera creerlo. Mike, mirándome, sugirió, ¿por qué no lo publicas en las redes sociales? Me gustaría ver la reacción de la gente. Dudé un poco. Un hombre de 83 años usando las redes sociales me parecía un poco ridículo. Pero sentí que esta historia tenía que difundirse. La reacción fue más rápida de lo esperado. En pocas horas, tenía cientos de comentarios y se había compartido miles de veces. La gente estaba asombrada, decía que era increíble, que querían ir a verlo por sí mismos. Pero también hubo voces escépticas. Algunos decían que era una exageración, que era falso, propaganda del gobierno. No los culpé, porque yo mismo no lo habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Unos días después, recibí una llamada inesperada. La CNN me invitaba a una entrevista. Mi publicación se había vuelto viral en Internet y había llamado la atención de los medios. Acepté de inmediato, porque sentí que debía contárselo a más gente. Días después, un periodista me entrevistó. Le conté con toda sinceridad lo que había visto en Santa Cruz. El niño perdido, el enfermo atendido, la limpieza voluntaria, la seguridad nocturna. No omití ni un solo detalle. Al principio, el periodista tenía una expresión de incredulidad. ¿De verdad es posible que ocurra algo así? Le respondí, lo vi con mis propios ojos. Y mis 4 amigos que me acompañaban son testigos. Cuando se emitió la entrevista, la reacción fue explosiva. Se desató un debate en todo Estados Unidos. Los conservadores decían que era una cuestión cultural. Los liberales, que era gracias al control de armas. Pero la voz más fuerte vino de la gente corriente. La gente empezó a preguntar, ¿por qué no podemos hacer nosotros eso? ¿Por qué tenemos que tener miedo en los grandes eventos? ¿Por qué no podemos confiar en nuestros vecinos? ¿Qué ha perdido Estados Unidos? Al ver estas preguntas, pensé que lo que había visto en Santa Cruz no era solo orden. Era confianza, madurez, una forma de vivir en comunidad. Después de la entrevista, mi vida cambió por completo. Me contactaron innumerables medios, me llovieron las invitaciones para dar charlas. Al principio me sentí abrumado, pero poco a poco sentí una especie de misión. Tenía que transmitir esta historia a más gente. Los 4 nos reuníamos regularmente para hablar. Sobre lo que vimos en Bolivia, lo que Estados Unidos debería aprender, y lo que podíamos hacer. Aunque éramos ancianos de 73 años, sentíamos que todavía teníamos mucho por hacer. Unas semanas después, ocurrió algo sorprendente. Varias ciudades anunciaron que iban a introducir el modelo de gestión de seguridad de eventos de Bolivia. Seattle, San Francisco, Boston empezaron a estudiar el uso de drones, la gestión de multitudes con inteligencia artificial y la educación cívica. Por supuesto, también hubo oposición. El bando conservador argumentaba que las culturas eran diferentes. Algunos se oponían diciendo que se convertiría en una sociedad de vigilancia. Pero cada vez más gente anhelaba un cambio. El momento más feliz para mí fue cuando recibí una carta de una madre. Me dijo que después de escuchar mi historia, se armó de valor y llevó a sus hijos a un festival local. Era la primera vez en 5 años. Dijo que siempre lo había evitado por miedo a los tiroteos, pero que a partir de ahora, quería intentar cambiar poco a poco. Otra carta era de un profesor jubilado. Confesaba que había enseñado educación vial durante 30 años, pero que siempre había enseñado desde el miedo. Ten cuidado con los extraños, no salgas de noche, mantente siempre alerta. Pero después de escuchar mi historia, su forma de pensar había cambiado. Dijo que también había que enseñar a confiar. Leí esa carta y lloré. La emoción que sentí en Santa Cruz se estaba transmitiendo, poco a poco, a otras personas. El cambio, aunque lento, había comenzado.
Últimamente, pienso a menudo en volver a Bolivia. Esta vez, quiero prepararme bien, ver más, aprender más. También quiero llevar a mis nietos. Quiero que vean con sus propios ojos que el mundo no tiene por qué ser solo aterrador y peligroso. Espero que algún día, Estados Unidos también pueda ser así. Sueño con un día en que los grandes eventos no sean motivo de miedo, sino de alegría. Que la noche no sea un peligro, sino libertad. Y que el vecino no sea una amenaza, sino un amigo. Hasta aquí la historia de hoy. La historia de la noche de Año Nuevo en Santa Cruz que hizo llorar a un multimillonario. ¿Qué les ha parecido? Por favor, dejen un mensaje de apoyo para el protagonista de esta historia. Esto ha sido Estación Emotiva. Si les ha gustado esta historia, por favor, denle a me gusta y suscríbanse al canal. Gracias por escucharnos.